El viento del desierto soplaba con un murmullo que parecía un lamento antiguo. El sol ya caía, tiñendo el horizonte de un rojo que parecía sangre. En medio de ese paisaje solitario, una mujer montaba un viejo caballo gris, el último que le quedaba. Se llamaba Clara, una ranchera que había perdido casi todo en la guerra y en el olvido del oeste. No tenía hijos ni marido, solo la tierra seca que amaba y ese caballo, su compañero fiel desde que el polvo cubrió su vida de silencio. Pero esa tarde, el destino decidió ponerla a prueba una vez más. Porque cuando vio a lo lejos dos figuras arrastrándose entre la arena, comprendió que algo terrible estaba por suceder. Eran dos apaches, heridos, ensangrentados, apenas respirando, y Clara, sin pensarlo, bajó de su caballo y corrió hacia ellos. Si te gustan las historias donde el coraje se mezcla con el miedo, donde el corazón vence a la razón y el honor aún respira entre el polvo del viejo oeste, entonces quédate. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia. Lo que estás por escuchar no es solo un relato, es una advertencia de lo que pasa cuando un acto de bondad toca el alma equivocada. Clara se arrodilló junto a los dos apaches. Uno de ellos, apenas un muchacho, tenía una herida profunda en el pecho. El otro, un hombre mayor, probablemente su hermano, intentaba detener la sangre con las manos temblorosas. «Por favor, agua», murmuró el joven en un inglés torpe. Clara miró alrededor. No había nadie, solo el eco del desierto y el rumor del viento. Sacó su cantimplora y la acercó a los labios del muchacho. Él bebió apenas un sorbo antes de desplomarse. El otro apache alzó la mirada y la observó con ojos oscuros, llenos de dolor y desconfianza. No necesitaba hablar. Clara entendió que estaban huyendo. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado historias, escaramuzas entre soldados y tribus apaches que dejaban la tierra manchada de sangre. Nadie sobrevivía si los guerreros del desierto regresaban por los suyos. Pero en ese momento, la compasión pudo más que el miedo. Clara quitó la montura de su caballo y lo llevó hacia los heridos. «Llévenlo», dijo en voz baja, como si el viento pudiera delatarla. «Este caballo los llevará hasta el arroyo. Después sigan hacia las montañas». Los dos hombres la miraron sorprendidos. Ella sabía que les estaba entregando lo último que tenía, su medio de vida, su única forma de defensa. Pero lo hizo igual. El mayor de los apaches intentó hablar, pero solo alcanzó a decir: «Tú, buena mujer». Luego montó con dificultad, ayudando al joven herido a sostenerse. Clara los vio desaparecer en la línea del horizonte, con el corazón encogido. Cuando el sol finalmente se hundió, el silencio se volvió más pesado. Regresó a su cabaña, donde el fuego apenas alumbraba las paredes gastadas. Pensó en su caballo, en si habría aguantado el viaje. Pensó también en los apaches, en lo que harían si volvían por él. No podía saberlo, pero el amanecer le traería una respuesta que marcaría su destino para siempre. La noche fue larga. El viento aullaba entre las grietas del techo. Clara no durmió. Mantenía una vieja escopeta apoyada junto a la cama, por si algo sucedía. Y algo sucedió cuando el primer rayo de sol asomó sobre el desierto. El sonido de cascos retumbó en la distancia. Primero uno, luego muchos más. El polvo se levantó como una nube densa.
Clara salió al porche, el corazón latiendo con fuerza. No tardó en verlos. Una línea interminable de jinetes avanzaba hacia su rancho. Eran apaches, no 2 ni 10. Eran cientos, 200 guerreros, con lanzas, flechas y pintura de guerra. Al frente cabalgaba un hombre alto, con un penacho de plumas negras y mirada ardiente. El padre de los 2 heridos. Su rostro no mostraba ira ni gratitud, solo fuerza, silencio y una especie de solemnidad que imponía respeto. Clara no movió un músculo. Sabía que huir era inútil. Los apaches rodearon su cabaña en un círculo perfecto. Cada guerrero apuntaba con su arco, esperando la orden de su jefe. El líder desmontó lentamente y caminó hacia ella. Clara apenas respiraba. «Mi hijo, vive», dijo el jefe en un inglés pausado, casi sin emoción. Clara no supo si debía responder. «¿Lo ayudaste? ¿Diste tu caballo?» Ella asintió, con un temblor que no podía disimular. El jefe la observó en silencio. Luego miró hacia el horizonte. «En nuestra tierra, la deuda se paga con vida». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Gratitud? ¿U sentencia? El jefe levantó una mano, y todos los guerreros bajaron sus armas. Entonces dio un paso más y dijo: «Mi hijo quiere verte». Del grupo de jinetes salió el joven apache con el pecho vendado. Iba montado en el caballo gris de Clara. El animal, al verla, relinchó y movió la cabeza. Ella sintió un nudo en la garganta. El joven desmontó y caminó hacia ella con una sonrisa débil. «Tú, buena alma», dijo con dificultad. Luego sacó algo de su cinturón, un colgante de hueso tallado. Se lo ofreció. «Para ti, espíritu bueno». Clara tomó el regalo, sin saber si debía agradecer. El jefe apache observó el gesto y asintió. «Hoy no quemamos esta tierra, hoy la dejamos en paz». Los guerreros dieron media vuelta y comenzaron a alejarse, levantando una polvareda que se confundía con el amanecer. Pero el jefe se detuvo antes de montar. «Si algún día necesitas ayuda, deja fuego encendido 3 noches. Nosotros vendremos». Luego desapareció entre el polvo, dejando a Clara sola, con el corazón desbordado de emociones que no sabía cómo nombrar. Los días siguientes fueron de silencio. Clara se despertaba antes del amanecer, escuchando todavía el eco de los cascos. Su caballo no regresó, pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. En el oeste, la bondad era más rara que el oro, y, a veces, el precio de un acto noble no se pagaba con dinero, sino con respeto. Pasaron semanas. Un día, mientras reparaba la cerca del corral, vio algo extraño en el horizonte. 3 caballos salvajes, de pelaje oscuro, trotando hacia su rancho. No pertenecían a nadie, no tenían marca. Al acercarse, notó que uno llevaba una pequeña manta apache en el lomo. Los animales se detuvieron frente a ella y bajaron la cabeza, como si esperaran permiso para quedarse. Clara sonrió. Sabía lo que significaba. Era la forma de los apaches de devolver un favor. Esa noche encendió una fogata frente a su casa, no por pedir ayuda, sino por gratitud. Observó el fuego danzar bajo las estrellas y pensó en aquel jefe que había llegado con 200 guerreros y se había ido dejando solo paz. El oeste podía ser cruel, pero también sabía reconocer el valor. Con el paso del tiempo, la historia de la mujer que dio su último caballo
comenzó a correr entre los pueblos cercanos. Algunos decían que era mentira. Otros juraban haber visto los jinetes apaches custodiando su rancho desde las colinas. Nadie se atrevía a tocar su tierra, ni siquiera los forajidos. Y quienes pasaban por allí decían que en las noches más tranquilas se escuchaban cascos lejanos, como si un ejército invisible velara por ella. Clara vivió muchos años más. Nunca se volvió a casar. Su rancho prosperó lentamente y siempre tuvo caballos fuertes, como si la vida misma se asegurara de compensar su pérdida. Pero nunca olvidó el rostro de aquellos dos apaches, ni la mirada del jefe. Cada vez que el viento soplaba entre los pastos secos, ella creía escuchar su voz. La deuda se paga con vida. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, un joven apareció cabalgando hacia su casa. Llevaba una lanza y una cinta roja en el brazo. Dijo que venía del norte, que su abuelo había sido jefe apache, y que antes de morir le pidió buscar a la mujer del caballo gris, Clara, ya con el querer que había salvado a su linaje. «Mi familia no olvida», dijo. «Por eso, mientras haya un hijo del desierto, tu nombre será respetado». Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. «Dile a tu abuelo». «Gracias», susurró, aunque sabía que él ya descansaba con los suyos. El joven le dejó una pequeña bolsa con piedras pintadas, símbolos de los espíritus del desierto. Luego se marchó, prometiendo volver algún día. El viento volvió a soplar fuerte esa noche. Clara salió al porche, contempló las estrellas y pensó que, tal vez, la vida siempre encuentra la manera de devolver lo que uno da. Cuando entró a su casa, el fuego aún ardía. En la pared colgaba el colgante de hueso que el joven apache le había dado años atrás. Su luz blanca reflejaba el resplandor del fuego como si tuviera alma propia. Pasaron los años, y cuando Clara murió, los lugareños la enterraron frente a su rancho, bajo un roble viejo. Nadie reclamó su tierra, nadie se atrevió a profanarla. Se decía que, en las noches de luna llena, podía verse un caballo gris galopando entre las sombras, custodiando su tumba. Algunos afirmaban que los apaches aún visitaban el lugar, dejando flores silvestres y piedras sagradas. Y así, la historia de aquella mujer quedó grabada en el desierto. Una historia de valor, de sacrificio y de respeto entre enemigos. Porque en el viejo oeste no todo se resolvía con pólvora. A veces el corazón tenía más poder que cualquier arma. Muchos años después, un viajero encontró aquel rancho abandonado. Solo quedaban ruinas, pero sobre la chimenea todavía colgaba el colgante de hueso. Lo tomó en sus manos y lo sintió tibio, como si alguien lo acabara de dejar. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando el eco de cascos lejanos. El viajero juró que vio, por un instante, la silueta de una mujer montando un caballo gris, desapareciendo en el amanecer. Esa fue la última vez que alguien habló de Clara. Pero en los mapas viejos, los vaqueros aún marcan esa zona con un símbolo extraño. Una herradura invertida y una pluma. Un recordatorio de que incluso en la tierra más salvaje, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. El oeste guarda muchos secretos, pero ninguno tan profundo como el de Akuku.